Un saludo, bienvenidos a esta nueva clase del panorama bíblico. Estamos repasando un poquito así a ojo de pájaro, a ojo de águila, haciendo una visual por más o menos cronológicamente hablando, por los libros de la Biblia y la historia que cuentan. No necesariamente, no sé si lo hemos dicho, pero lo recordamos, no necesariamente los libros de las Escrituras, los libros de la Biblia, están colocados cronológicamente. Ya hay versiones que te lo dan colocado cronológicamente, incluso como más textual. De hecho, pues ahí están las diferentes Biblias textuales. Habíamos hablado del libro de Josué, Jueces, Ruth, estábamos hablando sobre los libros ya en la historia que se nos narra en Samuel. Samuel es un profeta que aparece después de un nacimiento milagroso, hijo de su madre Ana, y bueno, pues ella decide dedicar su hijo al servicio del Señor porque era estéril y es una forma de bendecir y llevó a su hijo al cuidado del sacerdote, bajo el cuidado del sacerdote Elí. Entonces, a partir de ese momento, de ahí toman nombre esos dos libros, los dos libros de Samuel, primero y segundo libro de Samuel, porque él y sus escribas, de alguna manera, son los que van relatándonos lo que sucede ahí. Consistente en su historia, cómo él llega a ser profeta sustituyendo a Elí. Son tiempos muy convulsos en la historia de Israel, porque ellos se habían relajado demasiado en la conquista de la tierra prometida, y eso hizo que sus enemigos directos, los filisteos, pues les habían tomado la delantera en todo, habían dejado de ser, se estaban imponiendo ya los israelitas. Ellos creían que el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, que había preparado Moisés, tenía como esa capacidad salvadora y casi mística de mágica de cuidarles. Incluso la llegaron a perder en una batalla porque, bueno, pues iban de cualquier manera y habían olvidado los principios de la ley. Así que Samuel nos narra esto, cómo se pierde el arca del pacto, cómo hay un cambio en la vida en el sacerdocio de Israel, y luego el pueblo, pues viendo lo que pasaba alrededor, empieza a pedir un rey. Con tanta insistencia que Samuel, siendo el profeta, el que dirige al pueblo, les avisa, les pone en antecedentes de que no es lo correcto, de que no es lo mejor, hablando un poco de los pros y de los contras de elegir rey, pero aún así el pueblo, a través de sus ancianos y mayores, dicen que no, que quieren un rey sea como sea. Así que Samuel escoge, dirigido por Dios, escoge a un hombre llamado Saúl, que va a ser el primer rey de Israel. Pues un hombre aparente, un hombre valiente, un hombre luchador, guerrero. Así que así lo escoge el rey, lo escoge Samuel, y vemos cómo en la preparación para su reinado, pues hay un momento en el que Saúl desecha el lado espiritual del reinado. Posteriormente también, en actos determinantes, desobedece los preceptos que son indicados por el Señor. Así que, aún siendo rey él, Dios decide poner y nombrar y escoger a un rey nuevo llamado David. Un joven que está pasando desapercibido en su contexto, pero evidentemente lo que dice la Escritura es que no pasa desapercibido a los ojos de Dios y que es conforme a su corazón. Y aquí tenemos uno de los grandes hombres de la Biblia, uno de los grandes ejemplos de las Escrituras, por supuesto en aquellas cosas de las que uno puede ser ejemplo. Pero se habla, la Escritura nos va a hablar, y vamos a ver en todo este panorama cómo es muy importante la definición de David, los descendientes de David. La raíz de David es una expresión natural de una descendencia de generaciones, pero espiritualmente él es hijo de Abraham, y de sus hijos, de los hijos de David, también va a nacer el Mesías, va a nacer Jesucristo, que es el eje fundamental de las Escrituras para reconciliarnos con Dios. Así que ahí se narra esta historia, estas situaciones diferentes,
cómo finalmente Saúl pierde su reinado de malas formas, de malas maneras, yéndose a un aspecto pues muy oscuro y del ocultismo en su propia vida. Y también vemos cómo David accede al reinado con todas las peripecias y con todas las circunstancias alrededor. A partir de ahí, Israel toma una fuerza diferente, por supuesto, que no tenía con Saúl, y David extiende los dominios de Israel. Se hace fuerte, hace una nación fuerte, uniendo las tribus diferentes, establece su reinado y recibe una revelación, por un lado, de poder hacer un tabernáculo, un lugar para que Dios esté ahí. Eso lo hace también, es muy conocido por todo el desarrollo de del ministerio de la alabanza. De hecho, hoy comemos en nuestras reuniones, en nuestros cultos, en nuestros espacios, pues en gran parte nos alimentamos de esos poemas que David compuso. La mayoría de ellos están en los Salmos, además de otros autores. En el libro de los Salmos se recogen muchas de estas canciones, muchos de estos poemas que el propio David compuso. Hizo coros enormes de miles de personas, músicos, una adoración continua en ese tabernáculo. Puso ahí el arca del pacto a través de otras circunstancias que ya iréis leyendo, y incluso él diseña un modelo constructivo de un templo hecho de piedra, hecho de, pues de aquí de la época, que luego más adelante, este proyecto, David entiende que no lo puede ejecutar él, Dios habla a su corazón, y por lo tanto él prepara a su hijo Salomón, que también es un hombre que seguro que os vais a conocer, que representa una generación gloriosa. Podemos decir que durante el reinado de Salomón se asienta bien el imperio, un imperio de Israel, con una influencia por sus creencias para todos los rincones del África, del Asia y del mundo ese mundo conocido, que levantaba pues la admiración de muchos de ellos, como así se nos cuenta que incluso la reina de Saba vino a ver y a conocer su sabiduría, y otros reyes de otros lugares. Así que esto está, como digo, nos cuenta toda esa historia en los libros de Samuel, ese cambio de reinado, cómo David reina, cómo llega al reinado, cómo lo gestiona. Muerto David, como digo, pues ya entramos en estos 4 libros siguientes, los 2 libros de los reyes y los 2 libros de crónicas. Estos libros nos narran todo el proceso de los reinados, de las monarquías que hubo en Israel. Hay un hecho muy importante y trascendente, que quiero que me atiendas bien, que lo puedas guardar ahí, porque esto va a hacer que cambie mucho el contexto a partir de ahí en las Escrituras. Y es que después el hijo de Salomón, que se llama Roboán, que es el que va a reinar en su lugar, pues por la presión de los más antiguos y veteranos, que le instan, le animan a que reduzca un poquito los impuestos, el trabajo, las aportaciones que había que hacer al reino, pues por descansar un poco, pero también hay una juventud pues que se ha criado en un bienestar, en una nube, en 40 años sin guerra, que era casi impensable en aquellos tiempos, con un ejército poderoso que mantenía a raya a los vecinos de otros imperios, y por rodeado de juventud, él decide incluso hacer una demostración de poder, evidentemente equivocándose y errada, y les aumenta la presión, los impuestos, todo. Entonces esto hace que gran parte de las tribus, como 10 tribus, se rebelen contra la monarquía y decidan apartarse de ellos, quedando por otro lado solamente Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus se alejan y se separan de este llamado, de este propósito de Dios. Y entonces, a partir de ese tiempo, a partir de ahí, a partir de Roboán, vamos a ver que estos libros especialmente van a hablarnos de los reyes de Judá, y por otro lado nos van a hablar de los reyes de Israel, ¿vale?
Entonces recuerda esto, reyes de Judá y reyes de Israel. Los reyes de Judá, pues evidentemente eran de la tribu de Judá y son los descendientes de David, directamente. David, Salomón, Robán y todos los del resto que vienen. Mientras que las 10 tribus se posicionan en el sur, la franja de Israel, se sitúan en el norte, mientras que Judá se queda en la parte del sur, en Jerusalén, y el resto de tribus se quedan en la parte del norte, bien llamado Israel. Entonces Israel es el norte y Judá es el sur. Como digo, también al final de estos libros se nos va a narrar esta historia, porque tristemente es el imperio de Babilonia, llamado de diferentes formas, Persia, Media, sirios, los diferentes imperios de la época, pues estamos hablando del año 600, 700 antes de Jesucristo, hay un momento en que finalmente ocupan la parte del norte, la parte del reino de Israel, y desaparecen, es decir, ellos son llevados cautivos, Israel desaparece, aun medio de muchos profetas que están ahí, como es el caso del profeta Jeremías, como es el caso de Isaías, que son profetas contemporáneos y que están hablando en gran parte en medio de una situación caótica. Ahí aparecen también en estos libros pues otros profetas, mayores y menores, otros que no tienen libros, como uno de los grandes profetas de las Escrituras, que es Elías, que es su discípulo Eliseo, que no tienen un libro como tal, pero sin embargo su impronta, su ministerio está plasmado perfectamente y marcado en las Escrituras, incluso reconocido por el propio Jesús y por la Iglesia primitiva. Entonces, esa caída de ese reino, después de muchas advertencias de Dios a través de los profetas, volveos a mí, es desoída, y entonces finalmente pues arrasan todo, Israel desaparece, les dispersan en medio de los imperios conquistados y en medio de Babilonia. 100 años más tarde aproximadamente, también Judá es llevada cautiva. Se les lleva cautivos a la tierra, a Babilonia, pero allí intentan mantener el tipo. Ahí hay algunos profetas que profetizan aún desde el exilio, como son el profeta Ezequiel, como es el profeta Daniel, diferentes profetas que tienen ese ministerio ahí, ¿vale? En el cautiverio. Y hay un momento en el que esto está narrado por el libro de Nehemías, por los libros de Esdras, Nehemías, incluso Esther pertenece a esa época, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías siendo un libro poético, pero por ejemplo narra todo el asedio que hubo en el pueblo de Dios en aquel tiempo, y cómo fueron llevados cautivos y cómo desobedecieron incluso, cómo desobedecieron a Dios. Pero para no liarte más, hay un momento en el que Dios mueve al rey Ciro para reconstruir. Había dos aspectos que tenían que ser reconstruidos para los judíos. Por un lado, no solamente era volver a su tierra, sino por un lado estaba el templo, es decir, reconstruir el templo que había sido arrasado y demolido, y de hecho toda la ciudad de Jerusalén, y por otro lado levantar las murallas de Jerusalén. Para ser reconocida una ciudad tenía que tener murallas. Entonces Nehemías se ocupa sobre todo del concepto de la reconstrucción de las murallas, mientras que Esdras, como sacerdote, se ocupa de la reconstrucción del templo. Hay un parón enorme por mucha presión de los enemigos y diferentes, pero luego es en el libro de otro profeta, como vamos a ver, el profeta Ageo, que anima y que estimula al pueblo para terminar de construir el edificio. Un edificio con mucha menor calidad, evidentemente, que el glorioso templo de Salomón, y que después, posteriormente, también es destruido con las invasiones de los griegos y de los romanos. Entonces, hay un tiempo en el que Israel vuelve a su tierra,
y ahí vemos que hay un silencio como de unos 4 siglos, aproximadamente hay un silencio en las Escrituras. Entonces, vuelvo a los libros para ubicarte bien. Digamos que después de lo que nos cuenta Reyes, Samuel, Crónicas, ya entramos, Esdras y Nehemías nos cuentan cómo es el regreso del cautiverio. Esther nos cuenta una historia que sucede en el tiempo del cautiverio. Isaías profetiza también, pero sobre todo su mensaje a la esperanza, tanto como Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que son llamados los profetas mayores, son llamados Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son llamados profetas mayores porque tienen una dimensión mayor, sus declaraciones tienen en contenido, pues no sé, Isaías creo que son 60 capítulos o 66 capítulos, entonces son muchos comparados con Ageo, que a lo mejor tiene 4, otros profetas que tienen 3 capítulos, 2 capítulos, y que se recoge una menor cantidad de su expresión profética. A partir de ahí también, según la Biblia, en el índice, nos vamos a encontrarnos con los profetas menores. Los profetas menores, pues que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, no quiero olvidarme de ninguno, Abacús, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que sí que sería cronológicamente, sería el último profeta del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estamos dividiendo las Escrituras. Yo te he hecho una resumida historia de todo ese tiempo, desde Génesis hasta que finalmente llegamos al nacimiento ya de Jesús, con la descripción que nos hace Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, la anunciación y el nacimiento de Jesús. Volveremos, es decir, en toda esta panorámica, volveremos a ir viendo este proceso más despacio, parándonos un poquito más en algunas apreciaciones espirituales y también de historia, pero como digo, recuerda, 5 libros de la ley que le llamamos así, llamados Pentateuco, porque son 5. Luego están los libros de historia, que son desde Josué hasta Esther, donde se nos narra la historia desde el principio, es decir, desde Adán y Eva, Caín, Abel, hasta terminar a los tiempos del cautiverio de Israel y del regreso a su lugar. Luego tenemos los libros de poesía. Los libros de poesía son libros que se nos narran, pues evidentemente libros poéticos. La poesía hebrea es una poesía además muy trabajada, más de lo que estamos acostumbrados al español. ¿Por qué? Porque en el español pues buscamos la rima, sobre todo, y la métrica en los versos, pero además para ellos, para los judíos, era también buscar la entonación, buscar los tonos, buscar finales. Bueno, tiene todavía quizá mayor valor literario. Y ahí tenemos el libro de Job, que está escrito en una retórica, en clave poética. Están los salmos, como os he dicho, los proverbios, que es un libro, entendemos que es escrito por Salomón, donde se nos dan, pues la verdad es que el libro de los proverbios es un mar de consejos. Cada verso son frases, refranes, toques de sabiduría, perlas sobre la vida de todo tipo, no solo lo espiritual, lo material, sobre amistades, relaciones, economía, trabajo, matrimonio, soltería, habla del extranjero, habla del sabio, del necio. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y luego está el libro del Eclesiastés, es una buena meditación también sobre la vida, se le atribuye a Salomón, pues hablándonos un poco del porqué de la vida y poniéndonos en razón para que nos demos cuenta que lo más importante es buscar a Dios. Y el Cantar de los Cantares es un libro de poesía que narra la historia de 2 prometidos. Es muy importante esto porque en la Biblia, cuando se hacía un pacto entre 2 familias, entre un joven y una joven, eso tenía una connotación de matrimonio, aunque no se hubiera consumado sexualmente y físicamente. Pero ya había un compromiso y no se podía romper. Entonces el Cantar de los Cantares describe toda esta historia. Entonces a veces parece que está hablando de que están casados, otras de que son novios, pero narra de una forma poética muy bonita la relación de un hombre y una mujer, y nos habla también de la relación de Cristo con la Iglesia. En clave, como digo, poética,
de todo lo que sucede para que podamos ver también el amor de Dios, los atributos que tiene Jesús hacia su amada, su iglesia, porque la Biblia habla mucho en estos términos, dice que al final de los tiempos acabaremos en boda, ¿verdad? El mundo va a sufrir mucho, evidentemente, pero acabaremos en esas bodas llamadas del Cordero, en las bodas en las que Cristo reciba a su iglesia purificada, santificada y demás. Y luego, pues como digo, ahí estamos entrando en los profetas mayores que he dicho y los profetas menores, pues que unos son en diferentes momentos. No están, como digo ya ahí, no están escritos cronológicamente. Ahí al profesor le podéis hacer alguna pregunta, si tenéis más sobre todo esto, pero digo, volveremos sobre ello, iremos más despacio viendo los acontecimientos importantes, pues desde Génesis, el Arca de Noé, la Torre de Babel, iremos viendo todas estas cuestiones, la guerra, la salida de Egipto, la llegada a Egipto, todo esto iremos dedicándole más espacio para poder entender que siempre una de las cosas más importantes en este estudio es que nosotros tenemos que saber que desde el principio de los tiempos no estaba previsto que el hombre desobedeciese a Dios. No somos máquina, no somos robot. Evidentemente Dios lo que crea, el último día de su creación, es un ser pues prodigioso, poderoso, con unas cualidades y unas dimensiones y unos sentidos que hoy no podemos entender siquiera, y que en la medida pues de todo esto hemos perdido en nuestra creación, hemos perdido nuestros espacios por nuestra rebeldía, y que también entonces el amor de Dios es tan grande que ha provisto de una forma clara una restauración. Evidentemente ya no podía ser en esta tierra, en estas condiciones, pero sí que Dios dice en la Escritura que ha preparado tierra nueva y cielos nuevos para nosotros, una forma de entender que hay una restauración para nuestra relación con Dios, para llenar ese vacío que todos sentimos y que intentamos llenar muchas veces con cosas materiales, con cosas de la vida, pero que solamente Cristo va a poder llenar en nosotros, y es en esa relación. Aquí recibimos las arras, dice, como un pequeño regalo de que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros y nos bendiga. Pero habrá un momento en el que esa boda se consume, esa relación se consume otra vez y seamos uno con el Señor. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ir entrando en materia. No nos vamos a parar mucho para hablar de la creación. Sabéis que la creación en la Biblia no es un libro científico, no es un libro de medicina, ni de biología, ni de botánica, y no tenemos por qué estar, creo, siempre es un error, tener que estar demostrando que la Biblia es de Dios. Mira, la Biblia recoge el pensamiento de Dios, los que creemos, cuanto más pasan los años, más convencidos estamos de ello y más vemos el valor de Dios ahí. No hay contradicciones en las Escrituras, simplemente hay que saber lo que dicen, cómo lo dicen, y es importante que lo podamos conocer. La creación se nos narra en unos periodos de tiempo. Hay algunos que dicen que esos días son días de 24 horas y hay otros que dicen y establecen que son tiempos determinados. Lo cierto es que no creemos que la Tierra tenga millones de años y millones, y aquí todos los que no quieren creer en la creación, pues todo lo arreglan con millones de años. Con millones de años, y yo no sé si es que esperan que cambie algo, que si no cambian uno va a cambiar en 1.000.000 de años, pero ahí estamos, ¿no? Entonces vemos que el origen es la luz, que es la energía. Ya lo ha dicho algún sabio hombre, algún hombre sabio. La energía ni se crea ni se destruye, como dijo Einstein, sino que se transforma. Pero lo primero que Dios toma fue la luz, la energía. Toda la tierra estaba desordenada, un universo en caos, en desorden. Dios empieza a tomar orden, no por un Big Bang, no por una serie de explosiones que podía estar, sino que realmente hay un movimiento universal para crear un mundo dirigido, pensado, intencionado y perfectamente elaborado y trabajado. Y luego vemos cómo se crean las aguas, cómo se crea la atmósfera, cómo se va creando la tierra, los animales acuáticos, los animales terrestres, los animales alados. Y en todo ello vamos viendo cómo realmente Dios aplica su visión de las cosas,
y aplica su corazón y su imagen sobre todo, en un sentido de crear un mundo inmensamente perfecto, maravilloso, para que un ser también perfecto y maravilloso lo ocupe, que es el hombre. Entonces ahí está hablando de Adán, de ese varón, de ese hombre que es creado, pero de su costilla, dándonos a entender que de la propia entraña, es decir, el hombre lleva algo, no es completo, sino que además crea a la mujer y nos da un sentido de unidad. Hoy en día todos estos movimientos de género nos llevan a querer explicar las cosas de otra manera, pero realmente esto es así. Al día de hoy nacemos hombres, nacemos mujeres, llámalo femenino, masculino, llámalo varón, hembra, no sé, llámalo como quieras. La Biblia, la palabra que utiliza es varón y varona, eh, sería la mejor traducción y la más leal, y habla de que somos química y somos física y somos todo esto, pero también dice que lo que finalmente da vida al hombre y le saca de ese estado animal es que sopló sobre nosotros su aliento. Para entender la Biblia en aquel tiempo, el aliento es lo último que uno pierde y es lo primero que viene cuando nacemos. Ya sabéis, al bebé cuando nace se le dan 2 palmaditas en el culete para que realmente tome su primer aliento y ahí su sofoco y empieza a respirar, y realmente lo último que dejamos de hacer en la tierra es respirar. Con los últimos suspiros se va la vida. Ese aliento que Dios metió en el hombre es lo que nos ha dado vida, y esa vida es lo que nos ha dado eternidad. Este cuerpo pasará, pero lo que es de Dios vive eternamente y lo que ha creado. Y aprovecho para decir que este es el tiempo donde nosotros decidimos dónde vamos a pasar nuestra eternidad, dónde va a ir nuestro aliento, si vamos a estar al lado de Dios o vamos a estar al lado de este socio de camino que hemos tenido, que es Lucifer, que es Satanás, que como vemos más adelante nos engañó, o no sé cómo fue, pero nos engañó para que nos rebelásemos contra Dios, que es lo que viene a indicarnos la fruta prohibida. El fruto en las Escrituras tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que produce, algo que sale de la tierra, algo que es bueno, que es nuevo, que se multiplica, que quita el hambre. Es decir, el fruto es el fin de la vida, dar fruto. Ese es el fin de la vida, crear algo. Y por lo tanto, cuando la Escritura dice que nuestros padres, que nuestros primeros seres creados participaron del fruto prohibido, lo que estaban diciendo es que tomaron algo que de lo que estaba siendo guardado para nosotros, de acuerdo a cómo habíamos sido creados. Ellos tomaron algo que no nos correspondía. La Biblia lo define como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos en los 3 primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? Del libro de Génesis. Y ahí el hombre, pues digamos que entra en lo que está bien y lo que está mal. Hasta entonces había una inocencia, dábamos por bueno todo lo creado y todo lo que estaba creado, sí existía, pero hay un momento en el que perdemos nuestra inocencia, ¿vale? Y nos implicamos en una rebelión queriendo arrebatar algo que solamente pertenecía a nuestro Creador y a nuestro Padre. Y por lo tanto lo perdemos de alguna manera, y entonces viene un juicio explicado también en las Escrituras, como ahora vamos a ver. Entonces, vemos como en Génesis, en el libro de Génesis, ya se nos narra la historia de Adán y Eva, y algo muy importante también en Génesis que no quiero pasar por alto es ese final de cada periodo de creación, cuando dice que Dios vio que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque es importante entender que todo lo que Dios hace es bueno. Dios no es nuestro enemigo, no es el que nos manda el coronavirus, no es el que nos manda el hambre a la tierra, no es el que nos manda el desastre a la tierra, el que se venga de nosotros, el que nos mata, el que nos quita la vida, el que nos arrebata antes de tiempo. No nos confundamos. Dios lo hizo todo bueno y para nosotros. Y además puso eternidad en el corazón del hombre. Ahora, en el quebranto del pacto, nosotros perdimos
privilegios por nuestra intención y nuestra acción. Entonces, eso es de lo que se trata. De buscar, nosotros debemos de estar buscando aquello que es bueno para el mundo y para las personas. Es un principio. Si tú amas a Jesucristo y si no le amas y quieres entrar en esa relación con Él, debes de saber que tienes una tarea y es de esforzarte por restaurar aquello que de alguna manera se ha caído y se ha destruido. Y otro hecho importante es el día de descanso. Hoy en día los hombres utilizamos esto siempre para el ocio y ya a veces desde el viernes a mediodía ya como que se acaba el trabajo y el resto del tiempo es para nosotros. Pero fíjate que el día de reposo fue apartado para dedicárselo a Dios. Es decir, no trabajes, pero no es para que lo dediques a ti, sino para que se lo dediques a Dios, por la alabanza, por la adoración. También es el día de descansar, de trabajar, ¿vale? Para nosotros, para la familia. Y nos deberíamos de esforzar, porque es una de las cosas que Dios reprocha en muchas ocasiones a su pueblo Israel. Porque no guardasteis el día de reposo, porque no guardasteis el día de reposo, porque no lo cuidasteis. Y entonces, eso es importante para nosotros para poderlo entender. Jesús dijo en un momento determinado ante una trampa de los religiosos, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Nuestro trabajo, si trabajas, hazlo con excelencia, hazlo con esfuerzo, hazlo con integridad. Seas dueño de tu empresa o no, o trabajes para otros. Y el tiempo que estás con Dios, no busques excusas para no hacerlo. Hazlo también con integridad, hazlo con entrega, con virtud, con alegría, con gozo. No se te roba algo, ¿verdad? Entonces hay gente que está en la iglesia y antes que viene tarde para que no se le haga largo y se va pronto para que no se le haga largo. Y es porque al final no entiende lo que pasa en una iglesia o lo que se hace en un tiempo, en un culto. Y quizá no es importante y sufre, pero en realidad es el tiempo que nosotros tenemos que tener para con Dios. Adán y Eva, como decimos, son nuestros primeros padres, ahí lo tienes. Era el plan de Dios para con nosotros. Él crea unos seres que luego van a extenderse, van a crecer, van a multiplicarse y ellos, pues ya hemos visto en Génesis 2, 16, 17, que de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Es un fruto que no te conviene. No lo comas ahí. Estaba en el huerto, pero no nos convenía hacerlo. Es decir, todo lo demás lo podéis hacer, eso no. Entonces, eso desató una caída. Una pregunta que se puede plantear aquí. Pero bueno, si Dios sabía lo que iba a pasar, Dios no creó al hombre para que supiera lo que iba a pasar. No nos metamos en filosofías. Uno no se casa para que le sean infiel, por ejemplo, ¿vale? Uno no presta dinero a alguien para que no se lo devuelva. O sea, son cosas que uno no confía en una persona si sabe que le va a traicionar. Entonces, es que Dios sabe, bueno, Dios podía saber las cosas, pero no era el plan. ¿Qué clase, si a ti alguien te dice, bueno, te lo presto, pero no me fío de ti? Dices, oye, pues nada, no pasa nada, si no te fías de mí, ¿para qué me lo vas a prestar? Pero realmente, ahora, Dios, todo el universo funciona por leyes. Si el hombre en aquello que hizo, junto con Lucifer, junto con Satanás, queda impune de eso, todo el sistema, todo el universo se caería. De hecho, dicen que relativamente hay espacios, hay vacíos en el universo, no son agujeros negros, son espacios que yo creo que eran espacios que estaban llenados con lo que el hombre tenía que tener y aportar, y han quedado vacíos. Es decir, la Biblia dice que la creación entera, la creación, no solamente no es esto, la creación es el universo entero y todo lo que contiene, gime a una, esperando la reconciliación, la restauración y la manifestación de los hijos de Dios. Por lo tanto, el día que el ser humano sea redimido por Jesús, nuestro universo habrá recuperado la complejidad con la que fue creado y todo volverá a estar en su lugar. Hoy los científicos no se explican por qué hay tantas cosas descompuestas y tantos movimientos. Yo te digo por qué. Porque el hombre, cuando se rebela contra Dios,
desestructura toda la universalidad. Y por lo tanto, eso tiene que ser redimido. Adán y Eva es lo que hacen y por lo tanto la ley de Dios, en la forma de Dios, que todo es ley, también en un sentido necesita, para que lo entendamos en términos jurídicos, necesita aplicarse la ley. Porque si tú dices, ¿cómo tú puedes mantener a los hombres en su mismo espacio si ellos se han rebelado contra ti? No, hubo una necesidad de establecer nuestras prioridades en el sentido de saber qué es lo que nosotros queremos. De hecho, el paso por la vida, ya lo veremos más adelante, el paso por esta vida es una determinación para dónde queremos pasar nuestra eternidad. Hubiera sido injusto que solamente por el pecado de Adán se nos hubiese condenado al infierno. Así podemos pensar, ¿verdad? Por eso Dios ha permitido que tú nacieses, para que tú puedas elegir, para que tú no pagues la consecuencia del pecado. Y creo que todas las generaciones que estábamos en Adán estamos pasando por la tierra para tomar una decisión, dónde estar. Todo lo que el hombre era, todo el fruto que el hombre tiene que llevar, tú y yo somos frutos, somos hijos de Adán, evidentemente, y somos hijos de Noé, evidentemente. Tenemos que establecer y determinar dónde queremos pasar nuestra eternidad. Bien, y ese es el paso por la tierra. Es decir, la ley nos ha condenado, hemos perdido nuestro espacio, pero sí lo podemos recuperar. No va a ser completamente en este mundo, habrá una parte solo, habrá en la eternidad, habrá otra forma que recuperar. Entonces la Biblia nos va continuamente poniendo en ese paso, en ese camino, en esa senda, para que sepamos cómo conducirnos la nueva normalidad que llama hoy nuestro gobierno, cómo conducirnos en las nuevas formas y cómo llevarnos hasta el final. Dios prepara a un hombre, ese hombre prepara una familia grande como eran en aquellos tiempos. Las familias grandes crean tribus, crean pueblos, crean naciones, y unas naciones que tienen una influencia para el resto y tienen que llegar así. Era el plan de Dios para que pudiese nacer su hijo. Viene la caída, como sabemos, la rebelión del hombre, representado por la serpiente, el fruto que Eva toma, que deja al hombre. El hombre no debía haber dejado sola a Eva, la responsabilidad fue de los dos. Uno le enseña, el otro come, sea lo que sea, ¿verdad? Porque en el fondo somos iguales, pero somos diferentes, y cada uno en el espacio que tiene, pues erró. Y se escondieron de Dios. Dios quiso, quizás si hubiese dicho el hombre, pues mira, perdóname, pero el hombre se escondió, se ocultó, intentó buscar sus soluciones, como nos suele pasar en la vida normal. Ante la confrontación de Dios a lo que no estamos haciendo bien, buscamos justificaciones para justificar lo malo. Y entonces esa caída trae una promesa también. Trae una promesa de parte de Dios. Génesis 3:15, ya quiero terminar con esto, con este principio de promesa. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a Satanás, a la serpiente, tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás a él en el calcañar. La serpiente nos ataca en el calcañar, en el talón, y eso es así, es el pecado, es la vida caída, pero nosotros al final, a través de Jesucristo, vamos a aplastar la cabeza de la serpiente, porque todos sabemos, los que hemos estado, todos, aquellos que hemos estado en lugares donde hay serpientes, sabes que como no la des en la cabeza, no sabes lo que la serpiente puede hacer. Bien, entonces tiene que ser aplastada en la cabeza. Para Adán y Eva esta era una buena noticia, no estaba todo perdido. Ellos había una forma de restauración. Y como vamos a ver, luego Dios siguió dando oportunidades, porque hasta el diluvio Dios estuvo dando una oportunidad a una nueva generación y no quisieron cambiar. Quizá ahí era el momento, es decir, bueno, como digo, todo esto lo vamos a ir viendo en las siguientes lecciones. Ya entonces empezaremos el siguiente día, pues para poder entender qué es lo que Dios nos promete, cuál es el plan, el proyecto que Dios pone para restaurar todas las cosas, restaurar el universo, restaurar su presencia en nosotros y nosotros en Él. El Señor os bendiga, os guarde y os proteja.